Hola a todos, Isabel López del canal Feel Good Womanhood, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Aquí otra vez desde La Coruña, España, y hoy voy a hablar de la ley del espejo, un concepto bastante conocido dentro del desarrollo personal y que realmente nos ayuda mucho al autoconocimiento. Vamos a ver, como dice la ley del espejo, yo creo que es bastante visual y es una ley que tiene mucho que ver con yo diría, con la física cuántica, que a mí me gusta, y tiene que ver también con nuestra perspectiva de las cosas, ¿no? Teniendo en cuenta que somos entes que vemos las cosas desde nuestra perspectiva, ¿no? Y que nuestra perspectiva nos hace ver las cosas de una determinada manera, ¿no? Pero en concreto, lo que quiere decir la ley del espejo es que en realidad siempre estamos en relación con nosotros mismos, siempre nos estamos viendo a nosotros mismos, y viene a decir en concreto que el mundo exterior es un reflejo de nuestra vida interior, ¿no? Por lo cual podemos sacar la conclusión de que cuando nosotros cambiamos, todo cambia. También cuando nosotros reflejamos nuestro ser en los demás, lo que estamos viendo realmente en los demás son, digamos, nuestras luces y también nuestras sombras. Muy bien, entonces, como es por dentro, es por fuera. Esa es una ley, digamos, cuántica, una ley universal. Y como ya os digo, la relación que realmente tenemos nosotros es con nosotros mismos. Realmente nos estamos relacionando con nosotros mismos, pero no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos va a ayudar también? Cuando realmente hemos tomado conciencia de lo que conlleva la ley del espejo, nos damos cuenta que realmente no somos víctimas ni de los demás, ni de las circunstancias, sino que nosotros mismos estamos reflejando nuestro interior en las circunstancias y en los demás, ¿no? Lo que nos está pasando en ese momento, ¿no? Por lo cual, muy importante, nos ayuda a empoderarnos muchísimo, porque la causa de nuestros bienes y nuestros males no está en los demás, sino está en nosotros mismos. Lo que pasa es que muchas veces por victimismo es mucho más fácil echar la culpa a los demás, ¿no? Entonces, y también, por supuesto, la ley del espejo es una gran fuente de aprendizaje. Realmente, cuando la empezamos, la comprendemos, llegamos a obtener grandes lecciones de la vida y de nosotros mismos, ¿no? Nos conlleva un mayor autoconocimiento, ¿no? Y nos damos cuenta, nos hace mucho más empáticos y comprensivos, y nos damos cuenta que los demás no son los causantes de nuestros males, sino que los demás reflejan nuestro yo interior, ¿no? Lo que pasa que estamos ciegos realmente desde el punto de vista cuántico estamos hablando, no digamos la física normal en la que, digamos, vemos todos los días, ¿no? Entonces, cuando tú cambias, todo cambia, ¿no? Entonces, la aplicación de la ley nos hace tener una mayor conciencia, lo cual, ya sabéis que nuestra mente, 95% prácticamente, o más o menos, es el subconsciente, y el 5% o 7% es lo que llamamos el consciente, ¿no? Lo que entendemos por la conciencia, la consciente normal. Entonces, cuando entendemos la ley del espejo, entendemos gran parte más, o sea, mucho más nuestro subconsciente, y lo pasamos a consciente, lo cual nos va a hacer mucho más libres. Nos da también un gran equilibrio emocional, porque nos hace, digamos, nos hace más empáticos y no ponernos en los extremos, no ser tan extremistas, y nos da mucha serenidad y paz interior, ¿no? Porque estamos en el plano neutro, digamos, del universo, ¿no? Donde no hay, digamos, culpables ni víctimas, sino que todo está bien, por decirlo así, ¿no? Todo es equilibrio. Entonces, vamos a decir así, lo exterior
es una fuente de aprendizaje para aprender y crecer. Esto ya os digo, esto es algo es bastante profundo, no es quizá fácil de entender la primera vez, pero escuchándolo varias veces, repitiendo la ley del espejo, es más fácil entenderla, ¿no? Bueno, entonces el espejo es una fuente de aprendizaje y siempre nos da tiene un significado, ¿no? Yo os voy a decir, por ejemplo, 4 puntos de la ley del espejo, ¿no? Punto número 1. Cuando nos irritamos o nos enfadamos por cosas que vemos en los demás que tienen una gran similitud con nosotros mismos, ¿no? Si pusiéramos un espejo, muchas veces nos enfadamos por cosas que hacen los demás y realmente cuando te das cuenta y tomas conciencia, te das cuenta que te estás enfadando de algo que tú realmente haces tú también. Muchas veces no somos ni siquiera conscientes de ello, ¿no? Entonces, si pusiéramos un espejo a ello reflexionando sobre ello, nos daríamos cuenta que esto nos está mostrando nuestra sombra, digamos, la parte de nosotros que nosotros no queremos aceptar. Todos tenemos una sombra, un trastero, donde ponemos, digamos, la parte de nosotros que no queremos aceptar, la culpa, ¿no? Entonces, muchas veces eso lo proyectamos en los demás, pero realmente es una proyección de nosotros mismos. Con lo cual nos está mostrando nuestra propia sombra. Y eso de lo que se trata es, por supuesto, de sacar, digamos, la basura para afuera para luego tirarla, ¿no? Por decirlo así de una manera muy visual, ¿no? Muy bien, entonces, punto número 1, nos irritamos con los demás por similitud de acciones que son parecidas a las de nosotros mismos y ello nos está mostrando nuestra sombra, nuestra parte que no aceptamos. Por lo cual esto nos conlleva una gran autoindagación. Por supuesto, hay que tomar conciencia, hay que reflexionar, ¿no? Por eso siempre digo yo, tener esos 20 minutos de silencio contigo mismo para la autorreflexión. Y estos son esos momentos para darte cuenta de lo que estamos haciendo y hacer un ejercicio de autoindagación. Segundo punto, en cuanto a la ley del espejo, es cuando nos irritamos mucho, y eso es bastante común, porque por lo opuesto, vemos en el ¿cómo se dice? En el prójimo, vemos el lado opuesto de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si tú eres muy ordenado, te irritas enormemente por una persona muy desordenada, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y quieres decir, bueno, claro, es que yo soy ordenado, pero es que realmente eso es lo que quiere decir que estás posicionándote, que no estás en equilibrio, que no estás empatizando y que a lo mejor lo que tienes que aumentar es tu capacidad de empatía y de comprensión, ¿no? Por lo cual tu mente lo que debería buscar es el equilibrio, ¿no? Y la aceptación del prójimo tal y como es, ¿no? Entonces, nos podemos irritar porque vemos a la persona con gran similitud a nosotros mismos, lo cual nos muestra nuestra sombra, o el punto 2 es cuando nos irritamos porque el otro es el opuesto a nosotros mismos. Eso quiere decir y conlleva que no estamos en equilibrio emocional y que necesitamos, desarrollar la empatía para encontrar este equilibrio del universo, ¿no? Que siempre busca el equilibrio, ¿no? Punto número 3, dentro de la ley del espejo, es cuando nos irritamos, ¿no? Por ejemplo, con una persona que no está haciendo, digamos, X acción, pero por algo que realmente, porque estamos viendo nuestra acción en lo que hacemos con los terceros, ¿no? Por ejemplo, esto es, por ejemplo, la doble moral o el puritanismo, ¿no? Por ejemplo, si una persona realmente tiene una doble vida, es infiel, por ejemplo, pero da una cara de persona honrada o, bueno, X, o de persona que tiene una vida que no es doble, no tiene una vida doble, que tiene una vida, digamos, ahora no me sale la palabra, bueno, digamos lineal, que no tiene una doble vida, ¿no? Pues cuando ve una persona que tiene una doble vida, pues la critica, cuando realmente esa persona en su sombra está haciendo lo mismo, ¿no? Esto es muy común y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello, ¿no? Esto también es la ley del espejo, realmente te estás viendo a ti mismo en los demás y haces culpable a una persona que no lo es, ¿no? Esto es muy común y esto se ve mucho con la doble moral,
el puritanismo, etcétera, etcétera. ¿Qué os digo aquí? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? Bueno, pues que tenemos que tomar conciencia, ¿no?, de nuestras propias acciones y trascender esa información, ¿no? Porque estamos incluso haciendo culpable, haciendo cabeza de turco, como se dice en español, a alguien que no le corresponde. Esto es muy común y ha pasado durante prácticamente toda la historia. A veces hacemos culpable a quien no lo es cuando realmente nos tenemos que hacer un trabajo de autoindagación y por qué estamos juzgando a esa persona cuando realmente es... no queremos aceptar nuestra propia sombra, nuestro propio comportamiento, ¿no?, que sin embargo lo estamos haciendo con los demás, ¿no? El cuarto punto dentro de la ley del espejo es la idealización, ¿no? Cuando creamos unas expectativas en los demás que no se, digamos, que no se acuerdan a la realidad, ¿no?, que se alejan de la realidad. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque estamos proyectando en esa persona lo que a veces queremos nosotros ser, queremos controlar la situación, no estamos fluyendo con el fluir de la vida, del universo, tenemos un enorme deseo de control, un miedo, y exigimos a los demás lo que nosotros a veces no somos capaces de hacer, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, muchas veces con los padres, pues exigen a los hijos lo que ellos mismos no han sido capaces de hacer, ¿no? Y es porque idealizan, ¿no? Idealizan y proyectan en esas personas, ¿no? O cuando tú buscas a tu príncipe azul y proyectas en esa persona que sea de una determinada manera, como te lo has montado tú en tu película, en tu cabeza, cuando realmente lo que tienes que hacer es aceptar a la persona tal y como es, ¿no? Porque es algo que te estás tú imponiendo, estás controlando, ¿no? Y a la vez te irritas con alguien porque realmente a ti te gustaría que fuera de una determinada manera. Pero no es culpa de esa persona, sino realmente es que tú te has impuesto unas expectativas hacia esa persona y no estás queriendo aceptarla tal y como es. Y la lección de todo esto es que no estás fluyendo con el universo, no estás aceptando tu presente, no estás aceptando la realidad, no estás aceptando a los demás, falta de empatía y bueno, pues... eso quiere también decir que no quieres, no tienes esa aceptación de la vida tal y como es, ¿no? Y que estás proyectando tus necesidades en los demás. Esto es muy interesante, la ley del espejo es muy interesante, es un tema quizá no tan fácil, hay un poco que salir de la perspectiva de uno mismo porque estamos tan metidos en el ego que no somos capaces de ver nuestros propios actos, pero si somos capaces haciendo este trabajo de autoindagación es una gran fuente de aprendizaje. Muy bien, espero que os haya gustado. Si es así, me gustaría que le dierais un me gusta, me gustaría mucho. También podéis suscribiros al canal y si no, pues bueno, y también me podéis seguir en mi canal de Instagram, en mi cuenta, perdón, Miss López Events, o mi blog misslopez.se o misslopez.es. Muy bien, espero que os haya gustado. Voy a seguir con este tema porque es un tema que da mucho de sí. Y nos vemos.